Que el Señor esté con todos ustedes. Anuncio de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, escrita por San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de lavarle los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: Yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quién he escogido. Pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: El que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Siéntense un momentito. Seguimos en el contexto de la última cena, dentro de todos estos mensajes que el Señor pues da. Ha pasado ya el lavatorio de los pies, ha mostrado el tema de la caridad, el tema del servicio. Ahora por eso pues yo les aseguro que el sirviente no es más importante que su amo. O sea, él pues ha demostrado esto con su propia vida, con su experiencia ahí a lavarle los pies a los discípulos. Quisiera hoy centrarme en el último versículo de este texto que hoy hemos escuchado, en donde habla del envío. Todo esto pues empieza ya dentro de la cuarta semana. Poco a poco empezamos a ver, aunque sea pálidamente, ya el tema de Pentecostés, que será un tema pues donde se realice el envío. Recordarán ustedes que en el Evangelio de Lucas les dice: y no se aparten de este lugar hasta que no sean revestidos de la fuerza de lo alto. Entonces, realmente la iglesia, la predicación, pues va a iniciar en Pentecostés, como lo relata el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya desde aquí empieza ya en el tema de Juan, que no ha hablado propiamente del tema del envío. En Juan no aparecen esos envíos que hizo a las diferentes ciudades para que fueran a entrenarse, a practicar, sino que empieza ya dentro de la cena ya a esbozar el tema del envío. El que me recibe a mí, pues recibe al que me ha enviado. Y así, en esa misma dinámica, siempre en el Evangelio de Juan, el que permanece en mí, o sea, permanece en mi Padre, ¿sí? O sea, permanezcan en mi amor como yo permanezco en el amor de mi Padre. Es decir, hay una relación que, pues, dentro de la teología de las mediaciones, es la que va, pues, llevándonos por el camino de la salvación. El Padre envía a Cristo, Cristo nos envía a nosotros. Cristo vive en el amor del Padre, nos invita a vivir en su amor. El que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino recibe al que me envió. De tal manera que en todo va dando ya siempre la idea de esta unidad. San Pablo, que comprenderá pues mucho más a profundidad ya más adelante el misterio, dice: llegaremos a ser todo en todos, ¿sí? O sea, una sola cosa en Dios, ¿sí? O sea, vamos caminando hacia esa unidad. Por eso el final de este discurso del capítulo 17 habla ya de esta unidad, ya abiertamente, ¿no? Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Entonces, en este envío y en este recibir a los enviados, pues realmente estamos recibiendo al Señor, estamos recibiendo a Dios, Dios en cada uno de los enviados, Dios en cada uno de nosotros. Y cuando nosotros somos enviados, pues no somos solamente enviados por Jesús, que sabemos que ya es Dios, porque es igual que el Padre, pero estamos realmente haciendo la obra de Dios. Recuerden que en esta semana que he estado platicando sobre esto,
el tema central pues sigue siendo el Padre, Dios, que es el creador de todo, es el organizador de todo, todo depende de Él. Veremos en la resurrección, lo hemos leído en esta resurrección, como cuando se encuentra con Magdalena, dice pues subo al Padre, que es mi Padre, y al Padre de ustedes. Es decir, siempre hay todo este proceso, ¿no? O sea, de sometimiento. El Hijo se somete al Padre, así dirá también San Pablo. Entonces sí, son iguales, pero hay jerarquía. Son iguales, pero hay envío. Son iguales, pero dentro de esto hay toda una progresión. Y esto es lo que a nosotros pues también nos interesa, porque esa misma progresión pues pertenece a nosotros, de tal manera que vamos entendiendo cómo efectivamente nuestro bautismo, nuestra participación con Cristo nos va haciendo uno en Cristo y Cristo en Dios, y finalmente todo en Dios. Dios es el desarrollador de todo, es el Dios del Génesis, es el Dios del Antiguo Testamento, es el Dios que ha enviado a Jesucristo, es el Dios que es Jesucristo y es el Dios que es en nosotros también. El Señor esté con ustedes, ¿sí? O sea, hay una pertenencia, hay una participación, hay un sumergirnos, ¿verdad? Un bautismo que nos incorpora completa y totalmente en el Señor. Y desde ahí el envío, y desde ahí las prerrogativas, y desde ahí que nosotros tenemos que emular, tenemos que participar del misterio salvífico de Cristo. Porque si somos en Él y pertenecemos al mismo misterio de Dios, tenemos que seguir participando en esta obra salvífica, porque finalmente Jesús a eso vino, y ese ha sido pues el desarrollo de todo la economía de la salvación después de Cristo, reintegrarnos al proyecto original de Dios. Dios con Adán y Eva, Dios con el hombre en el paraíso. Y esto pues se va desarrollando en esta economía que pasa por Cristo, enviado del Padre, y luego por nosotros enviados de Cristo, como lo dirá en el capítulo 20. Así como el Padre me envió, así también yo los envío. Si se fijan, siempre es lo mismo. Siempre hay una progresión, hay una cadena que no se rompe. El Padre, Cristo, nosotros, los que vienen después de nosotros, y esto es lo que nos une completamente al misterio de la salvación. Por eso el tiempo también de la Pascua es un tiempo, como lo he comentado durante todas estas semanas, para sumergirnos más en el misterio. La oración, la lectura espiritual, profundizar más como lo estamos haciendo en estos textos, no quedarnos solamente con un exégesis un poquito superficial, sino ir hacia el fondo, hacia lo que le da sustancia y sentido a todo esto. El tiempo de la Pascua es un tiempo de sumergirnos más, tiene que ver con el bautismo, tiene que ver con ese sumergirnos, con el ser uno con el Padre, ser uno con Cristo, participar de su misión, en fin. Entonces, sigamos sumergiéndonos en el Señor. Dense más oportunidad para meditar estos textos, abran su corazón al Espíritu, pídanle al Señor que les muestre con mayor claridad su misterio, porque hacia allá es hacia donde tenemos que caminar. Por eso la liturgia escoge de manera especial los textos de Juan durante el tiempo de la Pascua, porque es el que profundiza, es el que nos mete, es el que explica, es el que nos lanza a las cosas místicas, a las cosas que van más allá de las evidencias. Busquemos profundizar en esto. Bien haríamos si pudieran por ahí conseguirse algún librito que hable sobre el Evangelio de Juan, algún comentario. Hay muchos, ¿verdad? Hay muchos comentarios católicos que van profundizando, ¿verdad? Habrá teólogos mucho más profundos, pero yo creo que en las Paulinas y en estas librerías Bet-Yala y otras pueden ustedes conseguir algún pequeño comentario. Hay comentarios grandísimos sobre Juan. Tengo un comentario de 3 volúmenes yo sobre Juan. Además tengo mucho sobre Juan, porque es verdaderamente, es inagotable. Y eso es lo que ellos escriben, pero esto solamente nos da a nosotros el pie para que la reflexión en el corazón se haga cada vez más grande, hasta el punto, como lo he dicho en algunas ocasiones, que no puedes ni siquiera explicar con palabras exactamente lo que Dios de alguna manera te hace comprender en este Evangelio.
Entonces les invito a profundizar un poco más, a unirnos más a este misterio, porque este es el misterio que le da realmente sentido a toda nuestra vida. Seguimos caminando en la Pascua, sigamos profundizando en la relación con Jesús. Alabado sea Jesucristo.